En general, el tema de las cuentas incobrables para la empresa es un problema que atañe de manera transversal a cualquier organización y cualquier empresa, y muy probablemente este año sea un tema más amplio de lo normal, digamos. Por eso siempre es bueno estar bien informado con los cambios que se han hecho y todo, y por eso decidimos hacer esta presentación. Hoy día nos acompañan dos expertos, que es Carlos San Martín, que es gerente del área tributaria de JR Consultores, y Evelyn Muñoz, que es gerente del área legal de JR Consultores. Entre ambos elaboraron una presentación que abarca a fondo, de manera actualizada a día de hoy, el tema de qué hacer con nuestras cuentas incobrables. Eh, Aprovechar de contarles que este webinar se enmarca dentro de una alianza entre Doomint y JR Consultores, que tiene por objetivo impulsar el proceso de transformación digital en la empresa y de esta manera poder asesorarlas de manera más ágil y eficiente. Doomit es un software que automatiza todo el proceso de cobranza en la empresa, se integra automáticamente a cualquier facturador electrónico y hace seguimiento a todo el ciclo de pago de la factura, desde la emisión de la factura hasta que se paga. También tiene una aplicación de pago en línea, ¿ya? Y aplicación de conciliación bancaria, que es una aplicación que conecta los documentos de venta de nuestra empresa con la información de la cartola, por lo que vamos haciendo match y se van haciendo de manera más rápida y automática los pagos de los documentos. Por último, comentarles que pueden hacer preguntas, ¿ya? Y al final de la presentación, nuestros expositores las van a responder, ¿ya? Para que ahí, si van surgiendo dudas, pueden ir anotándolas ahí y ir haciendo las preguntas que quieran. Claro. Ahí, muchas gracias, Gastón. Ahí la idea es que los participantes vayan haciendo todas las consultas a través del chat. Nosotros vamos a recaudar la mayoría o lo posible, todas las preguntas que nos vayan haciendo, y al final del chat vamos a ir planteándoselas en vivo, en directo, a Evelyn y Carlos para que puedan ir desarrollando estas consultas. Carlos. Bien, partamos entonces con la presentación. Bueno, me presento, ya lo comentaron, mi nombre es Carlos San Martín, soy de profesión auditor, he hecho varios diplomados y tengo un magíster en tributación. Me gusta el tema del impuesto. Y vamos con esta presentación de las deudoras incobrables, que tiene o que guarda una relación muy importante de acuerdo a lo que estaba establecido hasta el año 2019. Si nosotros hacemos un poquito de historia, antes de partir con lo que menciona la ley 21.210, que está vigente, ¿cierto?, a contar del 1 de enero del 2020, lo que existía para temas de deudor incobrable o incobrabilidad, ¿cierto?, en varios temas de pago, existía solamente una circular que era del año 2008, era la circular 24 del año 2008. Específicamente lo que decía esta circular era que se tenían que cumplir una serie de requisitos copulativos para poder llegar a reconocer una incobrabilidad directamente de gasto y poder aprovecharlo, ¿cierto?, como un gasto tributario. Dentro de eso lo que se mencionaba, ¿cierto?, era que tenía que provenir sí o sí de operaciones que eran relacionadas con el giro del negocio. Otra cosa importante también que tenía esta circular del 2008 era que el castigo de los incobrables tiene que haber sido contabilizado oportunamente. Y un tema fundamental, ¿cierto?, que tenía que haber agotado prudencialmente todos los medios de cobro. De hecho, en esta circular 24 del año 2008, especificaba que tenían que haber ciertos requisitos dependiendo de las UF que me estuvieran adeudando. Por ejemplo, si era de 0 a 10 UF, solamente tenía que acreditarlo con algún comprobante, un mail, alguna carta. Si era de 10 a 50 UF, tenía que adjuntar eso, ¿cierto?, más ingresarlo quizá a un sistema de cobranza. Y si era más de 50 UF, tenía que existir una cobranza judicial para que pudiera llegar a ser aceptado como gasto, un gasto tributario aceptado. De hecho, está establecido en el artículo 31, inciso cuarto, número 4 de la Ley de la Renta, donde habla acerca de estos créditos incobrables.
De haber pasado con eso, la ley también mencionaba que tenía que haber dejado de prestar también una relación comercial con el cliente, en realidad, que había estado dejando de pagar esta factura, notas de débito, lo que haya sido el concepto que estaba deudando. Ahora, importante es lo que especifica la ley 21.210, porque junto con lo que ya estaba establecido el año 2019, incorpora dos cambios significativos para poder llegar a reconocer como gasto, ¿cierto?, alguna deuda que sea incobrable. Y ahora metámonos de lleno a lo que dice la ley 21.210, que está plenamente vigente, ¿cierto?, a contar del 1 de enero del 2020, que donde establece dos temas importantes, ¿cierto? El primer punto importante de esta ley que señala que los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días, contados desde su vencimiento, ¿cierto? Después vamos a ver ahí un caso práctico de cuándo se debe llegar a considerar el vencimiento, se podría llegar a llevar al resultado automáticamente. Se entiende que lo que al principio les estaba comentando de la circular 24 del año 2008, sigue plenamente vigente, pero se adicionan estos dos temas importantes, ¿cierto?, que viene a destacar la ley 21.210. Y el segundo punto importante, por lo menos lo que decía la circular 53 de este año, especificaba que todos los créditos que fueran impagos por hasta 365 días o menos iban a sufrir o iban a poder utilizar un porcentaje de acuerdo a el mercado o de acuerdo al rubro de la empresa. Esto se modifica, ¿cierto?, a través de una resolución. Felipe, si puede avanzar. Esto se modifica a través de una resolución y ya no interesa el rubro, ya no interesa a lo que se está dedicando o el mercado en realidad en que se está moviendo la empresa que está teniendo esta deuda incobrable, sino que ahora se establece un porcentaje en cualquiera de las empresas o mercado que se esté moviendo. Específicamente lo que menciona la resolución 121 de este año, ¿cierto?, de septiembre de este año, especifica que el servicio mediante sucesivas resoluciones va a establecer rangos de porcentaje aplicable a los créditos vencidos, tomando en referencia indicadores de incobrabilidad del sector o mercado, eso lo decía la circular 53, a fin de reducir la renta líquida, de deducir la renta líquida imponible, ¿cierto? Y los rangos son los siguientes. ¿Cómo queda establecida la resolución? Queda establecida con dos aspectos importantes o fundamentales. Por norma general, va a existir un procedimiento que, si yo tengo menos de 365 días, podría llegar a aplicar lo que está en el costado derecho respecto al año comercial 2021 que señala. Por regla general estoy hablando. Si tiene de 1 a 90 días de incobrabilidad, ¿cierto? Incobrabilidad, se va a aplicar un castigo automáticamente de un 5%. Si tiene desde 91 a 180 días, puedo aplicar un 25%. Y si tiene desde 181 días a 365 días, puedo utilizar el 50% directamente a gasto. Ojo que acá no estamos frente a la consulta, ¿cierto?, de qué ocurriría si es que sobrepaso los 365 días, porque ya lo vimos en el primer punto, ¿cierto?, que si yo excedo estos 365 días, automáticamente puedo llevar a gasto esta incobrabilidad. Ahora, esta es la regla general y lo que está establecido de aquí en adelante. Ahora, como caso excepcional, obviamente por temas de pandemia, por todo lo que hemos estado viviendo, ¿cierto?, en Chile, existe una normativa o unos porcentajes de incobrabilidad distintos, ¿cierto?, a la normativa general, que van a ser aplicables solamente por el año comercial 2020, donde de 1 a 90 días puedo utilizar el 10% del castigo. De 91 a 180, 50%, y hasta 365 días, un 75%. Ojo con esto, que solamente con respecto al año comercial 2020. Luego del 2020 aplicaría esta famosa norma general, ¿cierto?, que está establecida por resolución, de 5, 25 y 50%. Felipe. Ok. La norma específicamente señala que yo podría llegar a considerar una parte directamente a gasto, ¿cierto?, de acuerdo a la fecha de vencimiento. Ahora, la misma resolución establece que existen diferentes fechas para poder llegar a reconocer esta incobrabilidad. Ojo que acá estamos hablando de, yo, empresa, ¿cierto?, chilena, emito una factura, no me la pagan, ¿cierto?, no estoy percibiendo ese ingreso, por lo tanto tengo o puedo llevarlo directamente a gasto.
Ojo que esta ley 21.210, como está establecido, el artículo 31, inciso cuarto, número 4, habla acerca de los deudores incobrables, más de 365 días, que puede llegar a ser aplicable para el régimen 14D, ProPyme, ¿cierto? Y 14A, régimen semi-integrado. Ahora, cuando vamos al ejemplo de la resolución 121, que está establecida, ¿cierto?, de septiembre de este año, específicamente señala que el régimen de tributación que va a ser aplicable esta deudora incobrable va a ser solamente el régimen semi-integrado, porque recordemos, ¿cierto?, que en un régimen 14D ProPyme, si yo no percibo el ingreso, no lo voy a poder contabilizar como un ingreso tributable, valga la redundancia, ¿cierto? Solamente debo llegar a reconocer, en un régimen general ProPyme, 14 letra D, número 3, ¿cierto? Voy a reconocer el ingreso percibido. Por lo tanto, si no estoy percibiendo este ingreso, la resolución 121 no tiene efecto, ¿cierto? Por lo tanto, bien lo estableció la resolución 121, que solamente iba a tener el carácter o iba a afectar al régimen 14A semi-integrado, 14A hablando 1 de enero del 2020, ¿sí? Nuevo régimen de tributación, donde específicamente señala este ejemplo de reconocimiento a gasto, donde va a mencionar que para determinar el vencimiento debe considerarse la fecha que está establecida en el mismo documento. Si la fecha de vencimiento no aparece en la factura, voy a tener que llegar a considerar la fecha de vencimiento no está en la factura, voy a tener que llegar a considerar la fecha de emisión de la misma factura. Ahora, si existen fechas parcializadas, voy a tener que llevar el control parcializado también de estos pagos que debieran haberme efectuado y desde esa fecha de vencimiento empezar el conteo, ¿cierto?, en días de corrido, de la incobrabilidad, aplicando obviamente lo que está establecido en la resolución 121 del año 2020. En un ejemplo, ¿cierto?, que tenemos puesto acá, si yo tengo una fecha de una factura, 31 de diciembre del 2019, ¿qué puedo reconocer como gasto tributario? Ojo que ya lo comentamos, ¿cierto? Si yo estoy en un régimen 14D, el régimen general ProPyme, si yo tengo una fecha de la factura, no voy a aplicar la resolución 121, pero sí voy a aplicar lo que está establecido en la ley, artículo 31, ¿cierto? Inciso 4, número 4, donde dice que si pasan más de 365 días, por lo tanto, si yo tengo una factura el 31 de diciembre del 2019, al 31 de diciembre del 2020 puedo automáticamente llevarla a gasto, ¿sí?, en el régimen general ProPyme. Con el régimen semi-integrado, si yo tengo una factura con fecha 31 de diciembre del 2019 y tengo fecha de pago 50%, 31 de enero del 2020, y 28 de febrero del 2020, el saldo, ¿cierto?, por el 50%, desde esas fechas yo podría llegar a reconocer el gasto directamente en el año comercial 2020. Ojo con esto que si yo estoy en el posicionado, ¿cierto?, en el 31 de enero, al 31 de diciembre no voy a poder llegar a computar los 365 días, por lo tanto tendría que utilizar el último rango, ¿cierto?, que establece la resolución 121 de un 75% específicamente en el año comercial 2020. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. Felipe, eso. Muchas gracias. Dentro de estos registros tributarios, yo sé que varios, ¿cierto?, se han interiorizado acerca de esta resolución nueva, que rige, ¿cierto?, por el tema de los deudores incobrables, pero esto ya estaba establecido. De hecho, en el año 95 se mencionaba bastante que tenía que existir un detalle de incobrabilidad. Casi nadie lo llevaba, pero sí era importante, ¿cierto?, en caso de una fiscalización. Obviamente la ley, ahora, la resolución, perdón, menciona que voy a tener que efectuar una declaración, según lo que señala la resolución. No es una declaración jurada que vaya a vencer como estas típicas que vencen en marzo, en abril, sino que es una declaración de incobrabilidad que voy a tener que tener detallada por cada individualización de los deudores, las fechas, los números de factura, ¿qué otra cosa más importante? El monto, obviamente, si es el total de los créditos o no el total de los créditos, para llevar este control detallado. Control detallado que solamente se va a llegar a presentar en caso de una fiscalización. Ojo con ese punto importante. Felipe. El mismo formato, como les mencionaba, es un deudor incobrable según el vencimiento. Ya vimos lo que era el detalle de los vencimientos y específicamente en la misma resolución 121
especifica en un Word cuáles son las instrucciones para poder llenar este detalle, y en la lámina siguiente está el formato que podríamos llegar a utilizar. No se ve muy grande, pero en estricto rigor lo que menciona acá es que si yo tengo el costado izquierdo, si yo tengo una deuda que es superior a 365 días, automáticamente la puedo considerar como gasto del periodo, y dentro de esa sección C de antecedentes de los créditos castigados, voy a tener que llevar el detalle de si son de 0 a 90, 90 a 180 o de 181 a 365 días, y comenzar a registrar todas estas partidas, ojo, individualizadas. Si yo tengo una factura que tiene 2 fechas de vencimiento, tendría que incorporar 2 reglones, ¿cierto?, con la fecha de vencimiento que corresponde. Otra cosa importante también, en el caso que ustedes se interioricen en poder llegar a revisar este registro tributario de castigo de deuda incobrable, es el reglón que dice, o la casilla que está al costado derecho en el número 3, el C23. El C23 dice año anterior. Si es que nadie utilizó esta deudora incobrable los años anteriores con la resolución, perdón, con la circular 24 del año 2008, que partimos comentando, ¿cierto? No hay que rellenar absolutamente nada ahí, y solamente rellenar por el año 2020 y el saldo que te arroje, ¿cierto? El saldo que arroje, porque acá lo que vamos a tener, si hay empresas que van a estar considerando quizá un 50% de incobrabilidad, voy a detallar acá el monto y el 50%, y al año siguiente debo considerar también este 50% en el reglón C23 para poder efectuar, ¿cierto?, una rebaja o considerarlo dentro de mi incobrabilidad para el año 2021, en este caso. Felipe. Es muy similar a lo que le estaba mencionando, que el contribuyente debe mantener, ¿cierto?, esta declaración a disposición del servicio. El servicio todavía no lo menciona, no creo que lo haga tampoco, de establecer alguna declaración jurada por estas estimaciones de deudor incobrable, pero sí lo tenemos que tener, ¿cierto?, en caso de una fiscalización. Mientras se encuentre vigente, ¿cierto?, dice la facultad de fiscalización para este servicio. Recuerden que el servicio podría llegar a observar o a solicitar información, de acuerdo a lo que dice el artículo 200 del Código Tributario, por los últimos 3 periodos, ¿cierto? Y de hecho hay una salvedad ahí donde menciona que si existe algún dolo o alguna declaración, no existe declaración en realidad, se puede llegar a extender a 6 años. Entonces, este detalle de declaraciones, ¿cierto?, de acuerdo a la resolución 121, sí se hace importante y es necesario, ¿cierto?, que lo estemos actualizando año a año. Felipe. Bueno, uno de los documentos, o de los documentos en realidad que podríamos llegar a utilizar para efectos de la incobrabilidad, antiguamente se creía que solamente eran las facturas, pero si vemos este detalle, hay un detalle de 24 gastos y otros que está en el Código 199, otro tipo de documento que podríamos llegar a utilizar para poder llevar a gasto si es que no nos efectúan el pago. Dentro de ello están las facturas, ¿cierto?, las boletas, liquidaciones de facturas, facturas de compra también, notas de débito, pagarés, boletas de honorarios, escrituras. Hay muchos documentos que podríamos llegar a utilizar y obviamente están mencionados con esta caracterización para que los podamos incorporar dentro de este detalle de declaración, como una especie de declaración jurada, ¿cierto?, pero que no se debe presentar al Servicio de Impuestos Internos. Por lo menos por la parte tributaria o la parte técnica de qué cosas se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer, yo creo que hasta aquí estaríamos en los comentarios, por lo menos lo nuevo de la resolución 121. Ahora viene Evelyn comentando los aspectos legales que pueden llegar a estar asociados a esto, y después vamos a la ronda de preguntas. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos recién nos explicaba el tratamiento tributario de las cuentas incobrables, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si lo que busco no es castigar la deuda, sino que obtener el pago efectivo de la obligación? Pues bien, en ese caso, lo que procede es realizar lo que se conoce como un juicio ejecutivo, y este juicio está destinado a obtener el pago efectivo de la deuda, en este caso el pago efectivo de las facturas, ¿verdad? Ahora, la factura tiene mérito ejecutivo, así es como se le conoce en la jerga judicial.
¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el acreedor puede obtener el cumplimiento forzado de la obligación, la que no ha sido cumplida por el deudor, vale decir, el pago del producto o del servicio que se adeuda. ¿Cómo realiza esto? ¿Cómo logramos forzar, verdad, este cumplimiento? Es a través de un procedimiento judicial. ¿Felipe? Gracias. Tal como les señalé antes, la factura tiene mérito ejecutivo. Si bien no es un título ejecutivo perfecto, al tener mérito ejecutivo, esto nos permite poder transformarlo en un título ejecutivo perfecto a través de una gestión preparatoria. En este título debe constar esta obligación que es la que nosotros queremos hacer exigible, ¿verdad? Y que consiste en el pago. Ahora, si lo que buscamos es obtener el pago, debemos hablar un poco respecto de el pago y cómo este debe estar señalado en este título que es la factura. ¿Cuándo debe pagarse la factura? La factura puede pagarse inmediatamente una vez recibida. Sin embargo, las partes igualmente pueden acordar una fecha distinta de pago. Incluso es posible acordar parcelaciones en el pago, ¿verdad? Como por ejemplo el pago en cuotas, ya sea de un servicio o de productos. Ahora bien, si no tenemos un acuerdo de pago señalado en la factura u otro instrumento, como puede ser un contrato, y tampoco ha sido pagada la factura, se entiende que el pago debe realizarse en un plazo no superior a 30 días desde su recepción. Sobre el pago parcelado o en cuotas, es importante señalar que muchas veces estos acuerdos respecto a las modalidades de pago se realizan de manera informal entre el proveedor del servicio o del producto y el cliente. Sin embargo, es muy importante que en la misma factura se puedan señalar esas alternativas de pago o las condiciones de pago, ¿ya? Indicando, por ejemplo, las fechas de vencimiento o cuáles son las cuotas en las que se van a pagar. Y más aún, si se acepta el pago parcelado de la factura, el pago en cuotas, también es recomendable que en la misma factura, en la glosa donde se señala el pago, se puede establecer una cláusula de aceleración, que es un texto breve en que yo indico que ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas me permita realizar el cobro del saldo insoluto como si se tratara de un plazo vencido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pacto con el comprador el pago del producto o del servicio, por ejemplo, en 6 cuotas, el comprador paga la primera cuota en tiempo y forma, sin problema, la segunda cuota también en tiempo y forma, pero ya la tercera cuota no la paga, pasa el plazo para pagar esta tercera cuota, y si yo establecí con una anterioridad una cláusula de aceleración, me permite cobrar la tercera, cuarta, quinta y hasta la sexta cuota de una sola vez, como si los plazos de las cuotas siguientes ya estuviese vencido. Si yo no realizo esto, no establezco esta cláusula de aceleración, mi alternativa es demandar o reclamar por cada una de las cuotas una vez vencidas, o bien esperar hasta el vencimiento de la última cuota para yo poder reclamar el pago. Lo que constituye un riesgo, ya que el deudor tiene la posibilidad, ¿verdad?, de deshacerse de sus bienes para efectos de finalmente no cumplir con el pago de la obligación. Por eso es que es importante que la factura, cuando se completa para enviarla al comprador, se complete con la mayor cantidad de datos posibles, ya que la factura debemos entenderla con posterioridad como un título que debe valerse a sí mismo. Por lo tanto, debe contener toda aquella información que sea necesaria para su posterior cobro. ¿Felipe? Ya sabemos que la factura entonces tiene mérito ejecutivo y que puede transformarse en un título ejecutivo. Y para eso debemos cumplir con los requisitos de un título ejecutivo. El primero de los requisitos es que son los requisitos generales de toda factura, ¿verdad? Que consiste en la identificación del comprador, cuál es el servicio o producto, la dirección, esto es muy importante, establecer con claridad, con la mayor cantidad de datos posible, la dirección,
Si se trata de un servicio, muchas veces esto está respaldado a través de un contrato, señalar a qué contrato corresponde o a qué orden de compra corresponde, y completar la mayor cantidad de datos posibles, como les decía antes. Además, no debe haber sido reclamada la factura una vez que es emitida. El receptor tiene un plazo de 8 días corridos para reclamar la factura. En definitiva, esto se manifiesta a través del rechazo de la factura, ya sea porque el servicio no fue prestado, o porque no corresponda, o porque las mercaderías no fueron entregadas. Si transcurre este plazo de 8 días y el receptor no ha rechazado la factura, esta se entiende como irrevocablemente aceptada. ¿Ya? Se trata de una presunción en que se asume legalmente que el comprador ha recibido o bien el servicio o el producto, lo que lógicamente será mucho más difícil de desvirtuar en un juicio con posterioridad. ¿Felipe? Gracias. Además, debe ser actualmente exigible. Para que yo pueda demandar en un juicio ejecutivo, debe... la factura desde la fecha del vencimiento del pago no debe haber transcurrido un plazo superior a 1 año. Ese es el plazo que yo tengo para notificar el cobro, ¿verdad? Por lo tanto, no debe estar prescrita. Y además no debe existir un plazo pendiente. Si yo otorgué la posibilidad de pago en cuotas, por ejemplo, como lo que les señalaba antes, si está en la tercera cuota y yo no establecí una cláusula de aceleración, tendrá que esperar entonces el vencimiento de cada una de las cuotas para yo poder realizar el juicio ejecutivo. Además, en ella debe constar el recibo de la mercadería entregada o la prestación del servicio, con indicación ya sea del recinto, del lugar en que se recibieron las mercaderías o productos, o cuando se trata de un servicio, de también que era recibido este servicio, o con la indicación de qué contrato corresponda, cuando se sustenta en un documento anexo a la factura. Sin perjuicio de eso, la jurisprudencia ha entendido que en aquellos casos en que la factura no ha sido reclamada dentro del plazo que establece la ley de estos 8 días corridos, se entiende como irrevocablemente aceptada. Por lo tanto, en cualquiera de las dos formas se va a entender aceptada. Como les señalaba antes, la factura, si bien no es un título ejecutivo perfecto, tiene mérito ejecutivo. Y para que sea un título ejecutivo perfecto, necesito realizar una gestión preparatoria. Esta gestión preparatoria consiste en notificar al deudor del cobro de la factura, ¿ya? Entonces, se ingresa a través del tribunal, se solicita la notificación del cobro de la factura. Esta notificación la realiza un receptor judicial, en que se le comunica al deudor que se está alegando el cobro de esta factura, y el deudor tiene un plazo de 3 días desde el mismo momento en que se le entrega la notificación, son 3 días hábiles, para alegar ya sea una falsificación material de la factura o de las guías de despacho que la sustentan, o bien la falta de prestación del servicio si es que se trata de eso. Si el deudor nada hace en este plazo de 3 días, se entiende que ya esta factura se transforma en un título ejecutivo perfecto, por lo tanto se pasa a la etapa siguiente, que es el cobro ejecutivo. Si por el contrario alega ya sea la falsedad material del documento, que hoy día es difícil, ¿verdad?, porque estos tienen un contenido electrónico, o bien que no se ha entregado el servicio, la prestación del servicio o de la mercadería, y esto lo hace de mala fe para el solo efecto de dilatar el proceso, la ley también establece una sanción para el deudor que consiste en aplicar una sanción de duplicar el monto de la deuda. Vale decir, si a mí el deudor me debe 1 millón de pesos, por ejemplo, la sanción va a consistir en duplicar ese monto, por lo tanto ya no va a deber 1 millón de pesos, sino que 2 millones de pesos si es que está actuando de mala fe para el solo efecto de dilatar el proceso. Por lo tanto, si no tiene argumentos suficientes o los antecedentes que prueben sus dichos sobre la falsedad del documento, corre el riesgo de además tener una sanción que va a ser más oneroso el cobro. Una vez que pasa al cobro ejecutivo, se presenta la demanda ejecutiva con este título ejecutivo perfecto y nuevamente se le notifica al ejecutado, que es el deudor, sobre ya el cobro directo para que dé cumplimiento a la obligación. En ese caso, el deudor tiene un plazo de 4 días para oponer excepciones, para oponerse a este cobro. Y estas excepciones están taxativamente señaladas en la ley.
y son como, por ejemplo, todas tienen relación con el pago, porque aquí lo que estamos buscando es, y lo que se está reclamando es el pago, no la naturaleza de la obligación o el origen de esta obligación, sino que directamente el pago. Entonces, estas excepciones que podría alegar el deudor es que ya pagó, por ejemplo, o que existe una novación en que hubo un cambio de deudor, por lo tanto él ya no es el deudor, sino que es otro, o que ha operado la compensación, vale decir, el deudor y el acreedor son deudor y acreedor recíprocos, por lo tanto ha operado la compensación legal y nada se deben, o que existe nulidad de la obligación, o que hay prescripción, transacción donde las partes han acordado otra forma de efectuar el pago, o que el acreedor ha otorgado prórrogas o esperas al deudor y que por lo tanto el plazo aún no se encuentra vencido, o que ya se trata de una cosa juzgada o que esto ya se ha tramitado previamente al tribunal y que por lo tanto no corresponde su cobro. Si nada dice dentro del plazo, el tribunal lo que hace es dictar un mandamiento de ejecución y embargo. ¿Ya? Este mandamiento de ejecución y embargo consiste en que el receptor va a notificar al deudor y el deudor tendrá que pagar inmediatamente la deuda, y si no la paga, el receptor en ese mismo acto procede al embargo de los bienes. ¿Ya? Si se trata de bienes muebles, lo que va a realizar el receptor es un inventario de los bienes, quedando como depositario el propio deudor. Si bien él va a quedar con los mismos bienes que tenían antes de la visita del receptor, estos bienes van a quedar trabados con el embargo y por lo tanto el deudor no podrá realizar ningún acto sobre estos bienes. Solamente va a poder mantenerlos en su poder, pero no podrá ni enajenarlos, ni regalarlos, ni destruirlos, absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, si el deudor paga inmediatamente, con eso se tiene que satisfacer no solamente la deuda, el valor de la factura, sino que además los costos del juicio, todos los costos en los que ha incurrido el acreedor para obtener el pago de lo adeudado. ¿Ya? Si por el contrario ha realizado alguna de estas alegaciones, el proceso se va a alargar un poco, ya que tendrá que probar lo que está alegando y que por lo tanto se va a abrir un término que va a consistir en la prueba que va a rendir el deudor para acreditar que efectivamente no es posible continuar con las acciones, con la ejecución para el pago. Ahora, en este pago efectivo, como lo que les mencionaba recién, del embargo de los bienes, es dentro de las posibilidades para obtener el pago. Si se embargan bienes muebles, lo que procede después es realizar un remate de esos bienes, que consiste en realizarlos para obtener el dinero y con esto pagarle al acreedor, y se van a rematar cuantos bienes sean suficientes para pagar no solamente la obligación, sino que además los gastos en los que ha incurrido el acreedor. La verdad es que no es de lo más eficiente para obtener el pago, son más eficientes otros bienes, siendo el más eficiente de todos ellos el embargo de la cuenta corriente, por ejemplo, del deudor. En esos casos se obtiene el pago más directo y en una menor cantidad de tiempo. Pero ese sería el tratamiento para obtener el pago efectivo de la deuda, sin perjuicio de lo que mencionaba antes Carlos, ¿verdad?, en términos tributarios en que se pueda castigar, si lo que se busca es finalmente que el deudor, este cliente que dejó de pagar, pague la deuda. Este es el procedimiento en términos judiciales. Felipe, pasemos al... Perfecto. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Carlos. Hemos ido anotando algunas consultas que nos fueron dejando en el chat, pero previamente ya recopilamos otras consultas para quienes se inscribieron en el formulario de Google, que vamos a ir exponiendo en este minuto, junto con Gastón. Gastón, te doy la palabra para que puedas comenzar con esta ronda de preguntas. Perfecto. Mira, acá tenemos una pregunta para Carlos. Dice así: ¿la bonización de la ley tributaria permite el castigo de incobrables sin realizar juicio de cobranza? Agradecería confirmar y cuál sería el proceso de respaldo. Felipe. Activar el micrófono a Carlos. Espérame, déjame activar el micrófono de Carlos. Ahora sí, Carlos. Ahí sí, ya Sí, Carlos. ya me estaban saboteando.
Adelante, Carlos. Ok, bueno, lo que decía la pregunta, la modernización de la ley tributaria permite el castigo incobrable sin revisar juicio cobranza. Agradecer y confirmar cuál sería el proceso de respaldo. Sí, efectivamente, o sea, recuerden que con la ley 21.210 se añaden dos alternativas extras de lo que ya estaba establecido hasta el 2019. Recuerden que lo que teníamos hasta el 2019 era este famoso cobro de 0 a 10 UF, de 10 a 50 y de 50 UF hacia arriba, que tenía que hacerlo con cobranza judicial. Eso no se ha eliminado, eso sigue, continúa así, pero yo tengo dos posibilidades extra, que la primera es, si llega a pasar más de 365 días, puedo llevarlo directamente a gasto, ¿cierto? Si ha pasado menos de 365 días, puedo aplicar lo que está establecido en la resolución 121. Ojo que todo esto es para contribuyentes que tienen que tributar de acuerdo a las normas para no ser tan técnico. Contribuyentes de primera categoría con contabilidad, ¿sí? Contribuyentes de primera categoría con contabilidad. ¿Personas naturales le pasa esto? No, solamente a contribuyentes que pueden llegar a invocar lo que está establecido en el artículo 31 cuando menciona los gastos. De hecho, solamente 30 segundos para no latearlo. Cuando estamos hablando frente al artículo 31, el artículo 31 menciona todos los gastos que son aceptados y el 31 número 4 menciona estas deudoras incobrables. Es decir, que si yo cumplo los requisitos de la circular 24 del 2008 o estos dos requisitos, ¿cierto?, que se añaden con esta ley 21.210, yo voy a poder llegar a considerarlo como un gasto aceptado. Si no lo cumplo, ¿cierto?, o si no sigo la normativa vigente, no sería un gasto aceptado, valga la redundancia. Pero sí, se añaden estas dos cosas extras y el procedimiento de respaldo es solamente llevar esta famosa planillita, que es una declaración jurada simple, que uno la tiene que llevar como control en caso de una posterior fiscalización. No se olviden de los plazos de prescripción que están establecidos en el artículo 200 del Código Tributario. Eso. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta para Evelyn. La pregunta dice así: ¿qué recomienda hacer con las facturas de bajo monto, considerando que el gasto judicial a veces es más alto que el valor de la factura? A ver, lo que yo les explicaba hace un rato tiene que ver con el proceso cuando ya se ha judicializado, ¿ya? Previamente es posible realizar acciones de cobranza, que es lo que se conoce como la cobranza extrajudicial, ¿ya? En este proceso de cobranza extrajudicial, que consiste precisamente en ponerse en contacto con el deudor antes de llegar a un proceso legal y instarlo a realizar el pago o establecer convenios de pago. Muchas veces entre empresas lo que se realiza también es la publicación, por ejemplo, en DICOM de la empresa. Y eso muchas veces genera la necesidad del deudor de realizar el pago para limpiar los antecedentes de la empresa y de esa forma participar de proyectos, licitaciones, incluso para su relación con los bancos les resulta importante. Por lo tanto, son algunas medidas de presión destinadas a obtener el pago de la factura sin llegar al proceso judicial que efectivamente requiere de una, podríamos llamarlo de una inversión, porque efectivamente una vez que se paga la deuda, esta además debe pagar las costas y los gastos del juicio, pero puede ocurrir también que iniciado un proceso, si el deudor no tiene bienes suficientes, nunca se logre el pago. Por lo tanto, no descartaría la posibilidad de, antes de iniciar un proceso judicial, realizar un proceso extrajudicial. En ese sentido, es sumamente importante estar atentos a los plazos que tengo para poder demandar judicialmente y no dejarlo descartado por una acción previa que sea extrajudicial. También es importante sacar, ¿verdad?, las cuentas de cuánto es lo que me significaría realizarlo a través de un procedimiento ejecutivo en cuanto también a la cantidad de la factura, porque si se trata de facturas de bajo monto, donde, no sé, solamente una de las notificaciones, ¿verdad?, va a tener un costo de entre 40 y 60 mil pesos, y si la factura es por ese mismo monto, no tiene mucho sentido. Perfecto. Vamos con una pregunta para Carlos, que dice:
sobre el certificado de incobrabilidad, básicamente. ¿Cuál sería su trámite y su uso actualmente? Certificado de incobrabilidad. No, no existe un certificado de incobrabilidad, solamente llevar esta famosa planillita que ya les mencioné. De hecho, todo el detalle está en esta resolución 121 de septiembre del año 2020. Entonces, llevando esa planilla, que no hay que presentarle una declaración jurada simple, van a tener como respaldo, obviamente, detallando cada deudor, cada plazo, individualizando todas las facturas o documentos que estemos considerando para llevarlo efectivamente a gasto. Es solo eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta para Carlos. ¿Los porcentajes son aplicados a los ingresos que genera una empresa o sobre los montos de los documentos incobrables? Mira, de hecho, cuando se estableció la circular 53 que habla de los gastos en junio, nosotros pensábamos que iba a ser a través de mercado, de temas de facturación, pero la resolución 121 estableció que no interesa cuánto ingreso tenga. Ojo, que también una consideración importante dentro de eso, habla el número 4 de esta resolución, que sin la necesidad de haber agotado prudencialmente todos los medios de cobro, yo podría llegar a efectuar estos porcentajes de incobrabilidad. Entonces, no interesa el ingreso, no interesa si mi empresa es pequeña, grande, da exactamente lo mismo. Recuerden que los porcentajes de aplicabilidad solamente son para el semi-integrado, y no hay otro requisito extra para poder llegar a aplicar estos porcentajes de incobrabilidad. Perfecto. Una pregunta para Evelyn. Para garantizar deudas educacionales, las instituciones utilizan un pagaré, que es un título ejecutivo perfecto. Con la entrada en vigencia de la ley Chao-DICOM, estas instituciones no pueden publicar estas deudas, quedando el pagaré sin tener la fuerza para realizar cobranza. A su juicio, ¿qué herramientas se podrían utilizar para efectos de realizar las acciones de cobro? A ver, es una pregunta más o menos larga. Déjame Sí. buscarla acá para poder contestar. Dame un segundo, no lo encuentro. Aquí está. Para garantizar deuda, las instituciones utilizan pagaré, que es un título ejecutivo perfecto. Efectivamente, con la entrada en vigencia de la ley Chao-DICOM, estas instituciones no pueden publicar esta deuda, quedando el pagaré. Lo que pasa es que una cosa es que yo no pueda publicar la deuda y otra cosa distinta es que yo no pueda ejecutar la deuda. ¿Ya? Son cosas distintas. La publicación es para efectos de generar una presión en el deudor y que éste pague la deuda, ya que altera o daña sus antecedentes comerciales, ¿ya? Sus antecedentes crediticios como deudor. Sin perjuicio de eso, si yo tengo un pagaré, esto yo puedo igualmente demandar en un juicio ejecutivo y continuar exigiendo el pago de la deuda. Una cosa no elimina la otra, ya son temas distintos. Ok, perfecto. Para Carlos, con esta nueva ley nos está diciendo que no debemos cumplir los requisitos de la circular 24 en caso de tener la deuda bajo el año. No, la nueva ley no dice que no debemos cumplir la circular. Dice que existen dos condicionantes extras que se pueden llegar a aplicar. Entonces, vigente, solamente va a poder reforzar eso en caso que haya existido duda. Vigente tenemos la circular 24 del año 2008, aunque sea muy antigua, sigue vigente, llevar a gasto después de los 365 días, o el porcentaje de incobrabilidad por todas las deudas que sean inferiores a 365 días. Son tres alternativas que uno puede llegar a tener. Perfecto. Para Evelyn, ¿se puede realizar un juicio ejecutivo de la factura impaga sin el patrocinio de un abogado? No, van a exigir siempre el patrocinio de un abogado. Perfecto. Para Carlos, la no relación, que es requisito para aplicar el nuevo procedimiento de castigo, debe determinarse al efectuarse la operación que da origen al crédito, al cumplirse los 365 días o al castigarse efectivamente. En ese sentido,
estiman que el hecho de que el crédito nazca de una operación con un relacionado hace inaplicable el nuevo procedimiento si luego la deuda la debe un no relacionado. Me quedé en la no relación, no, larga la pregunta, pero mira, como contexto, la ley especifica, ¿cierto? En el artículo 31, inciso 4, número 4, la circular 53 del año 2020 y la resolución 121 especifican que todos estos cambios, ¿cierto?, que estamos mencionando, en relación, ¿cierto?, a los porcentajes de incobrabilidad y los mayores a 365 días, no pueden ser aplicables, específicamente lo dice, si es que alguien lo quiere llegar a buscar, no puede ser aplicable lo del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Específicamente eso me habla acerca de las normas de relación. En otras palabras y palabras sencillas, si es que yo tengo una relación con alguna empresa superior al 10%, ojo con eso, ya me encuentro relacionado mediante la ley, por lo tanto no podría aplicar estos dos nuevos métodos de incobrabilidad que establece la resolución 121. Eso. Perfecto, una pregunta para Evelyn. Con la nueva ley, si debo seguir con los requisitos, ejemplo, una factura mayor a 50 UF, ¿de igual manera tengo que demandar? Con la nueva ley, si debo seguir con los requisitos, ejemplo, una factura mayor a 50 UF, ¿de igual manera tengo que demandar? O sea, voy a demandar, siempre voy a tener que demandar si yo lo que quiero es el cumplimiento de la obligación. Si yo lo que busco es que a mí me paguen la factura, ¿verdad? Podré realizar acciones prejudiciales para instar el pago y si estas no logran resultado, podré demandar, pero esto es para obtener el pago de la obligación. Lo que explica Carlos no tiene como finalidad obtener el pago de la obligación, sino que no dejar como un ingreso esta factura que nunca me pagaron, castigar esa deuda. ¿Verdad, Carlos? Exacto, y solamente para complementar, todo lo que estoy mencionando por la parte tributaria es qué condiciones se tienen que llegar a cumplir para poder considerarla gasto. Efectivamente, como menciona Evelyn, si es que inicia todo el proceso de cobranza judicial, yo primero, ¿cierto? Primero anteriormente yo lo llevé a un ingreso, ¿cierto? Tuve que tributar de acuerdo a las normas del artículo 14A semi-integrado, ¿cierto? Artículo 29, tuve que declarar todo como ingreso. Yo me voy al lado tributario, establezco, ¿cierto? Resolución circular 24 del año 2008, 365 días o un porcentaje en cobrabilidad y lo llevo a resultado. Ah, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si después un abogado tramita todo este proceso judicial, ¿cierto? Y me llega el ingreso. Obviamente que voy a tener que volver a pagar impuestos por este ingreso, ¿cierto? Que yo ya había aprovechado tributariamente, de acuerdo a estas normativas que estamos mencionando, llevándolo a gasto. Perfecto. Dos preguntas para Evelyn, que son más cortitas que la otra. ¿Cuánto demora el cobro judicial de la factura? ¿Y qué debo considerar al momento de realizar una demanda? Bueno, al momento de realizar una demanda, mi consejo es que antes de iniciar el proceso, de incluso presentar la demanda, agotar las otras instancias que podríamos llamar prejudiciales. Pero cuando ya esto no he tenido éxito o no he logrado contacto con este deudor, lo importante es conocer algunos datos de este, como por ejemplo, si todavía existe la empresa, si están ubicables o no. Revisar si esta empresa tiene otros juicios de esta naturaleza o si es una empresa que se encuentra actualmente en un proceso de liquidación o de reorganización, ¿ya? Y si, como les decía antes, si la empresa es ubicable, porque yo voy a tener que notificar, ¿ya? Y para eso necesariamente necesito ubicar a la empresa o al representante legal de esta empresa para poder hacer efectiva como primera etapa de notificación. También el monto de la factura resulta relevante porque, como les mencionaba antes, tendré que analizar cuánto va a ser el costo del proceso hasta el final, hasta que obtengo el pago, porque ese dinero tendré que pagarlo yo sin perjuicio de que después se transforme en un cargo adicional para el deudor. Pero antes de eso voy a tener que desembolsar los dineros suficientes para poder realizar, por ejemplo, las notificaciones.
ya cada vez que sea necesario. Esos son algunos de los antecedentes que resultan relevantes analizar antes de poder iniciar el proceso judicial. Una vez iniciado este proceso tiene una duración de alrededor entre 5 y 6 meses aproximadamente. Eso es lo que dura la conferencia judicial. Perfecto. Una última pregunta para Carlos. Tengo varias facturas de montos pequeños sin pagar y los abogados no la consideran. ¿Qué hago en estos casos? Se cambia de abogado. No sé por qué no la estará considerando en realidad. Pero si no está considerando, recuerden que en el caso de considerar un abogado para que haga todas estas gestiones, es precisamente para ver si yo puedo llegar a recuperar estos ingresos, ¿sí? Si no las va a considerar, recuerde que tiene estas aplicaciones, si es que son montos bajos, podría llegar a ocupar quizás la circular 24 del 2008, bien digo, o los porcentajes de incobrabilidad que son bajo los 365 días, o si supera los 365 días tributariamente lo puede llevar a resultados. Pero en esto de la pregunta, por lo menos que menciona un abogado, sería principalmente para poder llegar a ejercer el cobro de esta factura. Pero si no las pueden llegar a cobrar, o se cambia de abogado o utiliza los porcentajes de cobro que establece la resolución 121. Eso. Disculpe, para complementar un poco lo que señalaba Carlos, es que claro, lo que puede ocurrir, para no dejar mal a los colegas, es que el monto de la factura sea tan bajo que sea incluso inferior a lo que cuesta una notificación. Entonces, claramente, más que no considerarla, el abogado le va a decir probablemente al cliente que no le conviene porque le va a resultar más oneroso perseguir el cobro, independiente, como no va a poder garantizar el resultado final de que tenga bienes suficientes el deudor para pagar esa factura, le va a resultar más oneroso el proceso que el pago de esa deuda. Por lo tanto, podría incluso resultarle más conveniente castigarla como señala Carlos. Sí, pero en ese sentido, cuando la factura es de monto muy bajo, si yo tengo un cliente que le facturo harto volumen de cantidad de facturas, pero montos bajos, no se puede hacer como un pack. Voy a emitir una sola demanda. Lo que pasa es que ahí yo voy a demandar una sola vez por la suma de cada una de esas facturas. Ya, claro. ¿Ya? O sea, Voy a iniciar el proceso y cuando notifique... la idea sería como armar un volumen alto de monto total de los documentos y ahí, perfecto. Claro, la respuesta tenía que ver en el supuesto de que tengo varias facturas, pero todas son de distintos clientes. Cuando es de un solo cliente, yo voy a acumular esa deuda. Me queda claro. Felipe, no sé si quieres decir algo. ¿Estamos listos con las consultas, Gastón? ¿Ya no hay más? No hay más preguntas, sí. Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir puntualmente y poder escucharnos. Gracias a todos por las consultas que nos hicieron. Los dejamos cordialmente invitados a que nos conozcan. JR Consultor es una empresa que presta distintos servicios de outsourcing o externalización contable, tributario, legal. Hay más de 45 años de experiencia, así que los invitamos a que nos contacten a info@JR Consultores y en conjunto con nuestra alianza Duemin, una plataforma de punta que se dedica a todo lo que es el proceso de automatización de cobranza. Así que cualquier consulta que necesiten, favor, déjennos un correo abajito Sí. en... De hecho, si te puedo interrumpir, Felipe, disculpa. Adelante. Creo que la gente se está saliendo, pero a los que ya salieron van a perder con una prueba gratuita de Dumin. Si mandan un correo a hola@dumin.com diciendo quiero mi prueba gratuita, los vamos a contactar y van a poder hacer una prueba gratuita de 14 días de nuestra plataforma, que como decía Felipe, un gran aporte para, de hecho, evitar esta instancia en el fondo, como llevar a cabo una cobranza preventiva, tener claro como nuestro flujo y nuestros clientes más complejos, y tomar acciones a tiempo, que como decía Evelyn, finalmente, si dejamos pasar más de un año, por ejemplo, ya los juicios se ponen todo más complejos, hay que aprovechar el título ejecutivo de la factura, y con Dumin podemos tener todo eso más ordenado y facilitar el trabajo de cobranza. Claro. Absolutamente. Excelente, Gastón. Somos, mira, 67 personas hasta el minuto, así que no se han ido tanto. ¿Ya? Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Gastón. Gracias, Evelyn, Carlos. Excelente la explicación.
Y bueno, estaremos enviando nuevos webinars. Varios nos dejaron algunas opciones de webinar, así que estaremos retomando. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Chao a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. También. Saludos a todos.